que sea valiente, que diga la verdad, que se enfrente al gobierno, que alguien la defienda frente a la crisis económica, porque al final de cuentas la gente siente que el gobierno no hace nada. Y el problema que dicen las encuestas más importante para el gobierno es la economía. Si el gobierno no consigue la plata y no pone a rodar la plata en la calle, se la va a ver muy difícil. Claro, el gobierno tiene la habilidad para la política. Como me decía un señor que me estaba poniendo gasolina, me dice, el gobierno juega ajedrez. Pero en vez de la oposición jugar ajedrez, la oposición siempre juega el mismo juego y echa pita. No sale, no hace ninguna corrección, no ve escenarios, sino hace lo mismo una y otra vez. Sí, ese es uno de los problemas que hay en Venezuela, ¿no? Y que explica que esto se haya prolongado en el tiempo, con un hecho que tú señalabas actualmente, y es que en ninguna etapa de estos 23 años, la situación del país, en términos de la vida de los ciudadanos, ha sido más compleja y más difícil que ahora. Es decir, que en el planteamiento electoral natural, esta sería la mejor etapa, la mejor ocasión de los factores opositores para promover un cambio de gobierno con éxito. ¿Entiendes? Porque sin duda alguna el país ha llegado a un nivel, por las razones que sea, y entran a jugar varios factores, las políticas equivocadas, las sanciones, lo que sea, la situación que le ha tocado vivir al gobierno, que es muy difícil. No se puede dejar de reconocer lo que ha significado ya recientemente por el propio gobierno toda esta campaña anticorrupción, que ha significado un costo muy alto en términos de que una estructura importante del gobierno, bueno, ha sido calificada de corrupta, está detenida, es decir, hay una serie de factores que han debilitado sensiblemente al gobierno en términos prácticos, pero no hay un factor opositor que sea capaz de capitalizar y de alguna manera de ser beneficiario de eso. Entre otras cosas, Kiko, porque acá no hemos tenido una oposición, no ha habido un contrapeso opositor paralelo, es decir, en las situaciones, por ejemplo, de bipartidismo, que la vivimos nosotros muchos años, si el factor en el gobierno se debilitaba, el de la oposición, que era tan fuerte como la del gobierno, se fortalecía y se producía la alternancia. Lo que nosotros vemos en todos los países donde existen dos factores o dos partidos mayoritarios. En Venezuela no. En Venezuela ya cuando la victoria de Chávez con la Asamblea Constituyente, la institución partidista tradicional desapareció. Y en consecuencia lo que se generó es un proceso con nuevas organizaciones, pero que no tenían la consistencia social, ni tenían la estructura propia de los partidos, salvo Acción Democrática y COPEI, que mantenían el nombre, pero no estaba. Pero ¿qué ocurre? Que el único partido, en estricto sentido, que hay en Venezuela es el PSUV, que además son 23 años en el gobierno, cambió de nombre a comienzo del gobierno. Pero es que además hay otro factor. No solo es el partido ya, como en el caso, por ejemplo, cuando Acción Democrática era gobierno, COPEI, no, sino que este proceso y la propia naturaleza del proceso de Chávez, Maduro, ha tenido como característica que ha avanzado en el control social, en el control de la sociedad. No solo la maquinaria partidista, los militantes, el comité de base, sino que hay estructura social que también están en función de la estrategia del gobierno. En consecuencia, tú no vas a derrotar solamente, como en el pasado, en los Andes, COPEI derrotar a ADES. Y era, bueno, ya sabemos el sitio en el municipio donde COPEI tiene fuerza, vamos a organizar el meeting, vamos a poner a Kiko en tal parte de candidatos. Sí, no, sino que aquí tienes un componente muy grande que aquí se ha creado un poder político en paralelo o a la par de un poder social, bueno, que son todos los que conocemos nosotros, pues, todas estas estructuras que se han creado a lo largo de estos años. Entonces, enfrentarse a ese sistema no es lo mismo que en el pasado, y además no hay una alternativa opositora única, sino que la oposición en su conjunto. Por eso es lo que decíamos. Nadie desconoce, por ejemplo, el peso y la responsabilidad y el trabajo que ha hecho María Corina. Pero bueno, María Corina desde Súmate, todos recordamos al comienzo pues, de esto, el año 2000, 2003, 2004, cuando el revocatorio, el papel de Súmate. María Corina es una luchadora muy consecuente. Ha estado además clara sobre la naturaleza del régimen. Y es que hay un dato que es bueno recordar. María Corina en esos años, 2006, 2007, fue a Washington y fue recibida por Bush, que era en aquel momento el presidente, que le dio la mano, y ella en aquel momento denunció o hizo el planteamiento de cuál era el futuro que esperaba Venezuela con el proceso chavista, ¿no?
Y eso hay que recordarlo porque eso significa lo que era su visión. Claro, pero ¿qué pasa? Que ella forma parte de ese conjunto, y se quiere anárquico de factores opositores. Opositores por rechazo del régimen, pero sin estructura y sin fuerza. Esa oposición genérica, para definirla, ha tenido varios candidatos y varias referencias como humanas, pues. Bueno, fue Manuel Rosales, en su momento. A favor de Manuel Rosales tributaron María Corina, Leopoldo López, Capriles Radonsky, todas estas fuerzas, ¿no? Y Manuel logró un papel importante, obtuvo el 28% de los votos a Chávez en el 2006, ¿no? Que hay que ver en aquel momento lo que era Chávez. Bueno, y después esa fuerza se fue decantando y la expresó en su momento Capriles, en 2 campañas electorales con una votación importantísima. Y la expresó también Leopoldo, que Leopoldo López constituyó su movimiento, bueno, pasó en varias fases hasta Voluntad Popular, pero es la misma fuerza. Esa fuerza hoy drena y se organiza a través de María Corina porque ella no estuvo en el primer plano que estuvieron estos dirigentes en los años anteriores y porque esos dirigentes también están en el dogout, como se dice, ¿no? No, la apartaban. Bueno, está bien, pero entonces esa fuerza, si se quiere, amorfa, que es la oposición, que es parte de un descontento y un desencanto más que de una propuesta política de cambio que se da en Venezuela, hoy está al servicio, y por supuesto está al lado de María Corina, que tiene sin duda alguna una gran capacidad, no solo de comunicación, sino que ella puede poner como aval su consecuencia y su firmeza en esta lucha desde hace muchos años. Ahora, fíjate, vamos a meternos con María Corina y después nos metemos en todo lo demás de las implicaciones de esto que está ocurriendo. Ve, María Corina da una entrevista a CNN y otra a la ABC, la de España, no me acuerdo si el país o el ABC. Y ella aparece allí como una gerente de Estado, como una persona, una estadista, con una visión democrática del proceso. Y yo la veo y digo, ¿y por qué no arrancaste por aquí? ¿Por qué si tienes esta visión, arrancas otra vez repitiendo el fenómeno radical, la salida, el voy por ti, Maduro, y todo eso, que lo que hace es atornillarlo, que cada vez que fracasa, lo atornilla. ¿Por qué no arrancaste por ahí? ¿Por qué ahora te vas a presentar con